¿Qué es importante que sepas sobre la ansiedad? Que la ansiedad es miedo y el miedo es una emoción innata. Hola comunidad GMG, soy Estíbaliz Barrasa, soy psicóloga general sanitaria y estoy especializada en ansiedad. Para mí es un orgullo estar aquí hoy con vosotros. Estoy encantada de formar parte de esta comunidad y poder empezar a mostraros cosas que os puedan ayudar en el día a día. En mi caso os voy a hablar sobre la ansiedad y hoy estoy aquí para introduciros el concepto de la ansiedad y su sintomatología. No sé si sabéis, entiendo que sí, que por eso estás aquí, que hoy en día en la sociedad el concepto de la ansiedad no está muy normalizado, parece como que hasta es habitual tener ansiedad. ¿Ah, tienes ansiedad? Bueno, no pasa nada, ¿no? En esto es el día a día. Pero la realidad es que es algo más que eso y que en general yo diría que la mayoría de la población desconocemos muchísimo de lo que realmente trata la ansiedad y por eso yo estoy aquí para hablaros de esto. Hay un dato que no sé si te interesará, pero que quiero darte, que es que en el 2019 la OMS estableció que el 4% de la población mundial había sido diagnosticada de ansiedad. Esto viene siendo como 301 millones de personas a nivel mundial, si no me equivoco, que tienen ansiedad. Y estamos hablando solo de las personas que han sido diagnosticadas. Imagínate todas aquellas que lo sufren en silencio en su casa por desconocimiento, por falta de recursos o por el motivo que sea. Son muchísimas personas. El trastorno de ansiedad es uno de los trastornos más comunes a día de hoy. Eh, y son muchísimas personas que están sufriendo de esto. Por eso es tan importante tener información y tener información verídica y real al respecto. ¿Qué es importante que sepas sobre la ansiedad? En primer lugar, es importante que sepas que la ansiedad es miedo, ¿vale? Y el miedo es una emoción innata. El miedo es una emoción innata que nos ayuda a sobrevivir. Y te voy a poner un ejemplo. El miedo es aquel que cuando tú ves un león te dice que salgas corriendo porque el león te puede matar, ¿no? El miedo es aquel que cuando te acercas a un acantilado te dice, frena que aquí no hay barandilla, te puedes caer. El miedo es aquel que cuando ves a una persona con un cuchillo en la mano te hace alejarte, te hace correr, huir para sobrevivir porque te indica que es un peligro para ti, ¿no? Eso es el miedo. Pero ¿cuál es la diferencia real entre este miedo del que te estoy hablando y el miedo, ansiedad? Pues que la ansiedad es un miedo a algo irracional, a algo irreal, porque normalmente no, nunca está sucediendo en ese momento a lo que le estás teniendo miedo y en la mayoría de los casos, yo te diría el 90% de los casos, es muy poco probable que acabe sucediendo aquello a lo que le tienes miedo y lo que te está provocando ansiedad, ¿vale? Entonces la diferencia básica entre un miedo innato, ¿no? La emoción de la que estamos hablando y la ansiedad es que el miedo es algo real, algo que tenemos enfrente ahora mismo y de lo que tenemos que huir, y la ansiedad es un miedo a algo irracional, algo a lo que por algún motivo hemos desarrollado ese miedo, ¿no? Ese pensamiento de que algo malo nos va a suceder, pero que probablemente nunca suceda. Por eso se llama irracional. ¿Vale? Hasta aquí la diferencia básica para que entendamos de qué se trata la ansiedad. Y también te quería explicar un poquito por qué se desarrolla, porque siempre hay una explicación científica en ese sentido, ¿no? Porque al final es algo que se ha estudiado y que sabemos por qué sucede. No sé si tendrás información al respecto, pero yo siempre digo que nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, es como un Windows operativo. Tiene diferentes carpetas, diferentes sistemas que se ocupan de diferentes cosas para que todo funcione bien. Y bueno, pues para explicarte mejor cómo funciona la ansiedad, tengo aquí dos esquemas que espero que me den el soporte suficiente. Si no, siempre puedes escribir tus dudas aquí abajo en los comentarios y en cuanto lo leamos te responderemos. Tengo estos dos esquemas que te voy a explicar porque al final todo tiene su ciencia, ¿no? Y todo lo hemos estudiado y sabemos, en este caso, la ansiedad, por qué y cómo funciona. Yo siempre comparo nuestro cerebro como un Windows de ordenador, ¿no? Un sistema operativo que tiene diferentes carpetas y diferentes sistemas que se encargan de ejecutar las diferentes funciones que necesitamos, ¿no?
En el caso de la ansiedad y el miedo, tenemos el sistema nervioso autónomo. Como bien dice la palabra, el sistema nervioso autónomo funciona solo, ¿vale? No tenemos que darle ningún tipo de información porque desde que somos pequeños hasta que nos vamos desarrollando, aprendemos a desarrollarnos en este sentido para que funcione totalmente solo. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático, SNS, y el sistema nervioso parasimpático, SNP, ¿vale? Que como bien dice la palabra, para al simpático, ¿vale? Luego aquí, por si no lo vemos bien, tenemos una línea de intensidad y una línea de tiempo. Vale, ¿qué sucede con el miedo y la ansiedad? Te voy a poner ejemplos en ambos casos, ¿vale? Para que veas la diferencia. Cuando nosotros vemos siguiendo con el ejemplo del hombre con el cuchillo, hombre o mujer, que nos envía a nuestro cerebro, ¿no? Esta señal de peligro de, oye, tienes que salvarte porque ver a una persona con un cuchillo es peligroso para ti, se genera una señal, ¿vale? Muy intensa y rápida, porque tiene que ser así, porque tienes que sobrevivir, en la que nos va a hacer huir, ¿no? En este caso, pues correr, esconderte, llamar a la policía, pedir ayuda, lo que sea, pero se va a generar una señal súper intensa que te va a hacer ponerte a salvo de la situación que estés teniendo, que es peligrosa. Y es real, porque estamos hablando de miedo, recordemos. ¿Qué pasa? Yo estoy en esta situación súper intensa, estoy huyendo, y cuando ya esté aquí, va a entrar en juego el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué va a hacer este? Va a reevaluar la situación, pues imagínate que tú estás corriendo, va a hacer que te gires un momento para ver si esa persona con el cuchillo realmente te está siguiendo, no te está siguiendo, sigues estando en peligro o no. Pongamos que ya te has puesto a salvo, entonces este sistema lo que va a hacer es, pues esta señal tan intensa la va a estabilizar poco a poco y va a hacer que poco a poco esta alerta que tú estabas teniendo para sobrevivir vaya disminuyendo, tu cuerpo también físicamente, todas estas señales vayan calmándose y volvamos a un estado de normalidad, ¿vale? Esto es lo que sucede ante el miedo. Pero es que esto también sucede ante la ansiedad, con la diferencia que la ansiedad no tenemos un estímulo real que nos esté poniendo en peligro. ¿Qué puede suceder? Te pongo un ejemplo para la ansiedad. Una persona que ha tenido un accidente traumático, pongamos, en el coche. La próxima vez que se suba al coche probablemente experimente esta situación. ¿Por qué? Porque como ha sido un accidente traumático, su cerebro le va a enviar una señal de peligro, aunque en ese momento no haya un peligro, porque probablemente hasta el coche esté apagado, simplemente esté sentada o sentado en el coche. Pero se va a producir exactamente lo mismo, se va a enviar esta señal de peligro, nos vamos a poner en una situación súper incómoda porque además no vamos a actuar en base a ese peligro porque vas a estar sentado o sentada en el coche, no vas a salir corriendo, no te vas a poner a salvo en ese sentido porque realmente no vamos a ver la necesidad. Entonces vamos a experimentar una serie de síntomas que ahora más adelante te explicaré, que son muy desagradables y que no podemos de alguna manera paliar porque no estamos en ese peligro real. Entonces, vamos a tener que esperar, ¿no? Lo ideal es que esperemos a que entre en juego, pues una vez más, este sistema nervioso parasimpático, nos diga que realmente no hay un peligro ahí delante y podamos volver a nuestra situación de estabilidad, de calma. ¿Qué sucede aquí? Cambio de esquema. Claro, como bien hemos dicho, con la ansiedad surgen una serie de síntomas muy, muy, muy desagradables, ¿vale? Que hacen que soportar esta situación durante un tiempo prolongado o no prolongado, simplemente durante un tiempo, sea muy, muy difícil. Entonces, ¿qué solemos hacer? Buscamos huidas, buscamos escapar de eso porque no queremos vivir esos síntomas, porque lo estamos pasando muy mal. Entonces, pues siguiendo con el ejemplo del coche, ¿qué haríamos? Pues salir del coche. Probablemente cuando yo salga del coche, pues toda esta sintomatología negativa, este malestar que estoy pasando porque pienso que estoy en peligro, pues se aliviará, me calmaré y diré, mira qué bien, no estoy en el coche y me siento súper bien. Sí. ¿Cuál es el peligro de esto? Que entonces, ¿qué hago? No subo más al coche, ¿no? Porque claro, si cada vez que subo experimento este malestar y entonces tengo que huir, pues ya no me subo. ¿Y cuál es el más peligro todavía? Que es que la ansiedad no se queda simplemente en el coche, sino que se va generalizando. A lo mejor al principio solo tienes ansiedad cuando te subes en el asiento del conductor,
pero esto se generaliza también cuando te subes en el asiento del copiloto, se generaliza cuando coges un autobús, cuando coges el tren, un avión, cualquier otro tipo de transporte y se sigue generalizando a otras situaciones hasta que nos limita pues a muchas personas la vida y a muchas personas las deja aisladas en su domicilio por no haber afrontado la situación. ¿Qué es lo ideal? Pues poder aguantar, ¿no? Aquí hasta que este sistema entre en juego, nos diga que no hay un peligro y por sí solo empiece a bajar el malestar. Lo cual es complicado, pero en esta serie de cápsulas que te voy a ir explicando vídeo tras vídeo, te voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Dicho esto, espero habértelo explicado lo más claro posible. Si no, insisto, escríbeme aquí en los comentarios porque lo resolveremos lo antes posible. Y ahora me gustaría hablarte sobre la sintomatología. ¿Por qué te quiero hablar sobre los síntomas típicos de la ansiedad? Porque al final la mayor parte de la población, como te he dicho al principio, desconocemos bien lo que es la ansiedad, cuáles son los síntomas, y esto hace que se genere una serie de incertidumbre alrededor de la ansiedad que genera mucha inseguridad y genera mucho miedo. Y lo peor que podemos tener para gestionar de manera saludable la ansiedad es tenerle miedo, porque esto hace que se estanque y queramos evitarla al máximo posible, como es normal, porque nos hace sufrir mucho, pero entonces no la afrontamos. Y cuanto más conocimiento, esto es poder. Y cuanto más poder, más fuertes nos sentimos para poder afrontarla. Por eso es importante lo de los síntomas. Permitirme ahora que voy a tener aquí un soporte para los síntomas porque no me los sé todos de memoria. Entonces, vamos a ir comentando según los distintos sistemas y os voy a intentar explicar pues un poquito por encima a qué se deben estos síntomas, porque una de las cosas también importantes que hay que saber sobre la ansiedad es que de la ansiedad no nos vamos a morir. Otra cosa es que luego haya otra patología anexa que con los síntomas de la ansiedad pues nos puede hacer empeorar. Esto es otra cosa aparte, pero de la ansiedad por sí sola, de verdad, creerme que no nos vamos a morir, que es una sensación que la mayoría de mis pacientes tienen de que esa sintomatología parece que les vaya a dar un paro cardíaco, que vayan a dejar de respirar en cualquier momento y esto no va a suceder, ¿vale? Se pasa mal, sí, pero no nos vamos a morir de esto. Esto es algo que necesitamos tener claro. Vamos a empezar por síntomas del sistema nervioso, ¿vale? Los síntomas del sistema nervioso vienen siendo pues, cefaleas, que son dolores de cabeza, pérdida de memoria, atención. Quiero empezar por estos tres. Muchos de mis pacientes me preguntan que si se van a quedar así, que no consiguen concentrarse, que se han perdido sus capacidades. Esto les preocupa mucho, ¿no? De cara también al ámbito profesional. Y yo siempre digo que no, que esto es algo que está sucediendo porque tenemos ansiedad, pero que cuando consigamos mejorar la ansiedad, esto también mejorará. ¿Por qué sucede este tema de la pérdida de memoria, atención, que vemos como que nuestras capacidades en ese sentido han menguado? Porque nuestro sistema nervioso está tan centrado, ¿no? Nuestro cuerpo y mente está tan centrado en superar esta ansiedad, este miedo intenso que estamos sufriendo al respecto de una situación que pongamos que tengamos un 100% de capacidad, ¿no? El 80% de esta capacidad está dedicado a esto, entonces solo nos queda el 20% con lo que tenemos que seguir haciendo todas las actividades que hacíamos antes con el 100%. Y con el 20% no es suficiente. Entonces, pues hay cosas que se ven afectadas porque no llegamos a todo. Simplemente esto es lo que sucede, ¿vale? Luego, otros síntomas del sistema nervioso serían el mareo, inestabilidad e incluso desmayos. Desmayos es menos probable, pero sí que pueden llegar a suceder, ¿vale? Esto sucede porque, como os he explicado en los esquemas, se produce un disparo de intensidad tan elevado de alerta, de miedo, que igual que sube, no se puede mantener la tensión, ¿no? Estamos hablando de tensión en ese momento tan elevado durante tanto rato, entonces quiere bajar y cuando hacemos este cambio tan brusco de subir y bajar es cuando entran las sensaciones de mareo, inestabilidad y desmayos, ¿vale? En el caso más grave, pero simplemente por la subida y la bajada de tensión. Esto es lo que pasa. Os explicaré más adelante también cómo gestionar esto, ¿vale? Algún truco que funciona bien. Luego también hay
síntomas típicos como son el cansancio, tensión muscular, pues al final es que pues la ansiedad estamos totalmente tensionados y a la expectativa de que algo malo nos pueda suceder. Entonces, pues esto se nota a nivel físico también, ¿no? A nivel muscular. Es muy, muy habitual que suframos de contracturas, dolores lumbares, cervicales, incluso el bruxismo es típico de la ansiedad, ¿no? Que por la noche estemos así apretando muchísimo y es porque estamos en tensión constante pensando que estamos en una situación de peligro. Entonces estamos ahí pendientes de reaccionar en cualquier momento. Otros síntomas típicos son el temblor, escalofríos, sofocos, incluso visión doble y borrosa, ¿vale? Pero esto también viene con los mareos porque es por el cambio de la tensión, insomnio y en algunos casos impotencia sexual, ¿vale? Esto en cuanto al sistema nervioso. Algunos síntomas del sistema digestivo. Esto es súper importante. La ansiedad va muy ligada y afecta mucho al sistema digestivo, provocando muchísimas ocasiones el síndrome de Crohn y el síndrome del colon irritable. No son cosas súper graves, pero sí son cosas que generan mucho malestar a la gente que lo padece y entonces es importante tenerlo en cuenta porque en cuanto antes empecemos a trabajar y a gestionar la ansiedad, pues mejor para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque si lo cronificamos al final es mucho más probable que esto nos suceda. Tenemos síntomas como diarrea, estreñimiento, las digestiones son mucho más pesadas, todo también por el tema de la tensión muscular, ¿no? De todo el cuerpo, dolor abdominal, náuseas y vómitos, boca seca o dificultad para tragar. Esto es un síntoma muy típico cuando estamos en un momento de ansiedad, sensación de deshidratación y falta o exceso de hambre. Pues hay personas que se les cierra el estómago cuando sufren de ansiedad, hay personas que les da por comer porque se les genera un vacío que piensan que se puede llenar con comida, sobre todo es comida no saludable, ¿no? Luego, síntomas del sistema cardiovascular. Pues es muy, muy, muy común y son síntomas que asustan mucho a la gente que lo padece. La taquicardia, la presión en el pecho, la hipertensión, palpitaciones, la taquicardia, la presión en el pecho y las palpitaciones. Os voy a explicar un poquito por qué sucede, ¿vale? Para que le perdamos el miedo. Al final, simplemente es, como os he dicho, nos ponemos en situación de alerta en la que tenemos que estar preparados para huir, salir corriendo, aunque la ansiedad, como hemos dicho, no hay ese peligro real, pero el cuerpo se prepara igualmente porque la sensación es la misma. ¿Qué pasa? El corazón empieza a bombear más sangre porque necesitamos más oxígeno, más energía para salir corriendo, ¿no? En ese momento, como no estamos saliendo corriendo y además tenemos esa tensión muscular tan fuerte porque estamos ahí en peligro, ¿qué pasa? Pues el corazón intenta bombear más fuerte, pero nosotros al tener tensión al revés lo estamos oprimiendo. Entonces esto crea como una sensación de que nos va a explotar el pecho, ¿vale? Pero es una sensación, no es real, ¿sí? Luego también se da pues piel fría o palidez en casos de ansiedad y se puede dar también hormigueo o picor en las manos, ¿vale? Estos son síntomas físicos, insisto, no peligrosos. Síntomas del sistema respiratorio, pues aumento de la frecuencia respiratoria. Siempre, en muchas ocasiones vamos a notar que empezamos a respirar más rápido. Esto es por el tema de las palpitaciones también. Sensación de falta de control de la respiración, como que yo no lo puedo controlar, pero no es así. Si conseguimos entender bien cómo hacerlo, sí podemos controlarlo y lo explicaremos más adelante. Sensación de falta de aire, ¿vale? Todo esto va un poquito por la mano. Síntomas cognitivos, que lo hemos hablado ya un poquito al principio, pues serían lo que hemos dicho, la pérdida de memoria, dificultad para concentrarnos. También nos vemos afectados a la hora de tomar decisiones, pero esto viene todo porque no estamos como bien ubicados en ese momento, ubicadas. Autodiálogo interno negativo, pues nos ponemos un poquito catastrofistas pensando que lo que nos va a suceder va a ser malo, que nunca vamos a mejorar. Por eso de aquí también que la ansiedad va muy ligada a sintomatología depresiva. Sensación de soledad, de vacío, como que nada me llena o me hace sentir bien, necesidad de huir, pues como hemos dicho, tenemos necesidad de huir constantemente de las cosas que nos hacen ponernos en peligro.
temor a perder el control, de explotar en algún momento y no poder controlar lo que hago, lo que digo. Y en algunas ocasiones esto tampoco es tan probable, pero sí se puede dar inseguridad y celos, ¿vale? Y ya por último tenemos síntomas conductuales. Pues la gente, por ejemplo, que fuma o que bebe, cuando tenemos ansiedad suelen ser personas que tienden a fumar más y a beber más, porque erróneamente da la sensación de que apaga la ansiedad, pero al revés, ¿vale? La excita más. Lo que pasa es que en el momento parece que sí nos ayuda, pero a los pocos minutos notaremos que tenemos la necesidad de volver a hacerlo. Comer más, como hemos dicho, evitar diferentes situaciones o escapar de ellas, que también lo hemos comentado, hacer movimientos repetitivos o torpes, a veces también se pueden dar tics, el típico tic del ojo, de la pierna en la ansiedad, ¿vale? Alta frecuencia de descuidos o despistes, esto es lo mismo de lo que hemos comentado de la pérdida de memoria o atención, se produce por el mismo motivo. Y en algunos casos también más graves se puede dar paralización, ¿vale? Esto no suele durar más de unos minutos, pero genera malestar porque es como que se nos paraliza el cuerpo y no nos podemos mover, ¿vale? No es peligroso, pero sí genera malestar. Y luego algo bastante común también es que nos sentimos más irritables y tendemos a llorar más, ¿vale? Entonces, estos síntomas que te he dicho ahora son los más comunes, insisto, no son peligrosos, generan malestar. Puede ser que tengas otros síntomas o puede ser que no sufras todos estos también, ¿vale? Cada persona es un mundo diferente, entonces sí que te invito a comentarme aquí abajo, pues si hay otros síntomas que yo ya no haya comentado y que tú tengas dudas de si pueden ser de ansiedad o no para que lo podamos resolver. O si hay alguno de estos síntomas que lo estés padeciendo, lo estés sufriendo y que quieras saber más sobre él para que lo podamos comentar también, ¿vale? Hasta aquí los síntomas, hasta aquí el vídeo de hoy también. Espero que haya sido aclarecedor al respecto del concepto de la ansiedad y de su sintomatología para que puedas empezar a tener más información sobre esto y poder realmente identificar si estás sufriendo de ello o no para pedir ayuda lo antes posible, ¿no? Y evitar esta cronificación de estos problemas más de largo plazo. Que quizás si lo atendemos lo antes posible lo podemos evitar. Insisto, cualquier duda, cualquier comentario o aportación, por favor, compártelo conmigo aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale like y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal porque en el próximo vídeo vamos a hablar sobre las primeras estrategias para gestionar la ansiedad. Así que un abrazo y estamos en contacto. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.